Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están, familia amada? Damos gracias al Señor porque podemos abrir su palabra en libertad y porque todavía tenemos esta bendición, esta oportunidad. No sabemos lo que depara el futuro y como decía este último himno, la vida se va como el viento, hay que aprovecharla antes de que ya no haya tiempo. Quisiera que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje y yo voy a abarcar hasta el versículo 18. Leímos 1 de Juan 3 del 11 al 16, pero vamos a estar meditando para cerrar este pensamiento del apóstol Juan hasta el versículo 18, 1 de Juan 3 del 11 al 18. Yo estaba leyendo un comentario de un autor llamado David Allen, y él en su comentario sobre las cartas de Juan, las 3 cartas de Juan, él le titula a su comentario Compañerismo en la familia de Dios. Y él en su comentario, él dice lo siguiente, me impactó mucho porque después fui a Google a recordar lo que nos enseñan en la escuela sobre el sistema circulatorio. Pero dice que el amor en la familia de Dios es el sistema circulatorio de la iglesia. El amor es el sistema circulatorio de la iglesia. Dice, y si las arterias del amor se obstruyen, entonces la iglesia está en peligro espiritual de sufrir un paro cardíaco. ¡Wow! Y dice que una evidencia clave de la madurez espiritual en nuestras vidas es el profundo amor que nos debemos de tener unos a otros. O sea, en la madurez espiritual, ¿cómo vamos a descubrir que somos maduros espiritualmente? En la profundidad de nuestro amor, en cómo nos amamos unos a otros, cómo nos procuramos, cómo nos alentamos. Y como dice el mismo Juan y el himno que cantábamos hace rato, que nuestro amor no sea nada más de palabra, sino que sea de hecho. Eso es lo profundo, ¿no? Y el himno que habla de que el Señor abandonó todo por nosotros, nos habla de acciones que el Señor tomó. No nada más el Señor dijo, ¡hey, humanidad, les amo! No, dice que dejó su mansión, dejó su gloria y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. En otras palabras, hizo cosas sacrificiales, dándonos un ejemplo de amor para con nosotros. Ahora, el sistema circulatorio en nuestro cuerpo está compuesto de arterias, de venas que hay en todo el cuerpo. Obviamente también está esta bomba que le llamamos corazón, que trabaja tremendo, ¿no? Pero meditando en el sistema circulatorio, yo recordé algunas cosas. Por ejemplo, una de las funciones del sistema circulatorio es desechar lo tóxico o lo perjudicial, y el sistema circulatorio, si no existiera, no habría manera de desechar lo tóxico en nuestra vida a los riñones. Entonces el sistema lo avienta a los riñones y los riñones lo expulsan, de tal manera que cuando uno orina, uno está desechando cosas que no le sirven al cuerpo. Y el sistema circulatorio para eso sirve, para eliminar lo negativo. Estamos pensando en el amor.
en el amor. El amor tiene que desechar aquello que no agrada a Dios, aquello que es tóxico, que es maligno, que es perverso para nuestras vidas, que nos va a envenenar. Imagínense las personas que ya no les funcionan los riñones. Si no les dan diálisis, a las pocas horas, si no minutos, se mueren. Porque todo su organismo se envenena. Pero fíjense, no nada más, para eso sirve el sistema circulatorio. De hecho, la sangre fluye por minuto en todo nuestro cuerpo, si bien leí, una vez por minuto. Pero cuando estamos haciendo ejercicio o haciendo cosas que nos mantienen en dinámica, son 6 veces por minuto. O sea, toda la sangre circula en todo nuestro cuerpo. Pero el sistema circulatorio también mueve lo nutriente y lo manda al hígado para que el hígado lo procese y adquiramos proteínas, vitaminas, minerales, todo aquello que nos va a fortalecer y a nutrir. Por eso dije, esta persona pensó muy bien en cuanto al amor. El amor desecha lo que nos envenena y lo expulsa, pero también el amor aprovecha todo lo que nos puede nutrir para fortalecernos y dar crecimiento. Así que, hermanos, imagínense las arterias cuando se tapan. Y es muy sutil esto, porque uno puede andar activo, uno puede estar sin preocuparse, y si hay algo que está obstruyendo y no lo detectamos a tiempo, viene un paro cardíaco, viene un infarto, viene algo, porque ya está impidiendo que en este caso el amor fluya. Y si el amor no fluye en la iglesia puede sufrir un infarto. Y nosotros, tristemente hay iglesias o agrupaciones cristianas que en este tiempo de pandemia han sufrido infartos espirituales y han cerrado. O los cristianos se han alejado y se han difundido y ya no hay esa unión, esa unidad que produce el amor. Así que pensando en esto y tratando de evitar un paro cardíaco que perjudique nuestras vidas, Juan pone este texto, y no es la primera vez. En capítulos anteriores de esta primera carta, pensando en Primera de Juan 1 y Primera de Juan 2, habla del amor, pero nuevamente vuelve a tocar el tema del amor en Primera de Juan, capítulo 3, del 11 al 18. Y por eso yo a este mensaje le titulé El disfrutar la vida de Dios. Porque ¿saben qué? Y algo que yo le he escuchado a mi hijo es: la iglesia está para disfrutarse, no para soportarse. Es decir, uno no se reúne con los hermanos para decir, ay, otra vez a sufrir. O sea, no debe ser la iglesia eso. Si yo voy a reunirme con mis hermanos es para disfrutar la vida de Dios. La vida de Dios, ¿no? Y dije, es cierto, es cierto. Yo creo que cuando Dios en un momento dado pone ese pesar de decir, ay, ya no disfruto el compañerismo, ya no disfruto el recibir, o una de dos, me tengo que poner a orar para ver qué está pasando en mi vida, o debo de preguntarle a Dios, Dios, muestra qué está pasando. Si no está habiendo amor, si no, el sistema circulatorio espiritual de nuestra iglesia no está funcionando, ayúdame a participar de esto, o muéstrame lo que tú quieres para mi vida en ese aspecto. Por eso yo a este tema, a este mensaje, a esta reflexión le puse el disfrutar la vida de Dios. Y a diferencia de otras semanas, ahora son 4 pensamientos.
Pero no se preocupen, no va a ser maratónico. Esto vamos a sacar cosas que a mí en lo personal me impresionaron al estar meditando en esto. El disfrutar la vida, la nueva vida en el Señor, en primer lugar, nos mueve a amar al prójimo. Nos debe de mover a amar al prójimo, y tal vez tú digas, ay pastor, le exageró, pero dice a no matarlo. Y nos pone el ejemplo, y fíjense bien, es interesante, no dos desconocidos, sino dos hermanos, hijos de un mismo papá. Porque a veces uno dice, pues se odian porque son hijos de diferentes papás, ¿no? Y por eso no se tragan. No, pero a veces dos hermanos, hijos de papá y mamá, ahí no había mucha opción que buscar, pero Caín y Abel dice que es el primer homicidio en la historia. Y es triste esto porque la historia de la humanidad no tenía mucho tiempo. Imagínense, fueron los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva. Ahora, si ustedes recuerdan la historia, la voy a hacer breve. Adán y Eva tuvieron varios hijos, pero se mencionan a dos en particular, a Caín y Abel. Y Eva, confiando de que Caín era un buen hijo, le puso Caín, pensando de que he adquirido de Dios un varón. He adquirido de Dios un varón. La palabra Caín significa adquirido. Dios me lo dio. Y a Abel, curiosamente, le pusieron suspiro. ¡Wow! Abel significa suspiro. La vida se va como un suspiro. Se va como el viento. Sí. Entonces, tristemente, dice que estos dos hermanos recibieron de sus papás, o de alguna manera por revelación de Dios, que a Dios se le agrada dándole lo mejor, no dándole lo que se me ocurra, sino dándole a Él lo mejor. Entonces dice la Biblia en Génesis capítulo 4, que tanto Abel como Caín le trajeron ofrendas a Dios. Pero dice la Biblia que Abel le entregó lo mejor que él tenía. Él se dedicaba a pastorear ovejas, y dice que le entregó un cordero bien gordito, bien rebosante, lo mejor que tenía de sus animalitos, de sus animales. Y Abel le entregó lo que consiguió de la tierra, frutos, cosas que le produjo su vida de agricultor. Y dice la Biblia que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, no así la ofrenda de Caín. Ahora, dice la Biblia también que Caín se enoja, Caín se molesta, por esa diferencia. Pero vean una situación. La Biblia también nos dice en Hebreos 11 que la ofrenda que presentó Abel fue con fe. Se acercó con fe a Dios. Caín no se acercó con fe. Y dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, y que es galardonador, que es premiador, que da dones a aquellos que le buscan. Imagínense, yo creo que Caín dijo, pues me enseñaron que hay que dar, pero no sé quién reciba eso. Y él se olvidó que lo que estaba dando era para Dios. El que se acerca a Dios debe de creer que hay Dios, y que Dios recompensa, que Dios bendice a aquel que se acerca a Él con fe. Entonces, Dios inmediatamente ve el enojo en Caín y le dice, oye Caín, no se ha acabado el mundo. Te doy la oportunidad de que corrijas, de que te acerques conmigo con fe.
Y si tú te acercas con fe, serás exaltado como tu hermano. Pero si no, dice, el pecado está a la puerta. A ti será tu deseo. Dice, él se agazapará como una bestia dispuesta a atacarte, pero tú te puedes enseñorear de él si me buscas, si me buscas. Entonces dice la Biblia que otro día, cuando dice otro día no significa que al otro día de que presentaron la ofrenda, sino que otro día, yo creo que Caín estuvo diciendo, ¿cómo le hago para sentirme yo mejor? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y vemos que atrás de Caín estaba el maligno. Y eso lo dice Juan. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, estos versículos 12 en adelante, dice, no debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. Y Juan razona, ¿y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Así que, amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Bueno, ya me metí al 13, pero en el 12 nos dice que Caín maquinó porque era del maligno. Caín planeó cómo dañar la obra de Dios, cómo dañar al pueblo de Dios, cómo lastimar al mismo Dios. Entonces dice que le dijo a su hermano, oye, salgamos al campo. Y su hermano ingenuo, su hermano inocente, su hermano sin pensar en lo que iba a pasar, fue con él. Y empezaron a caminar, y Caín vio una oportunidad. Y en la primera oportunidad, dice la Biblia, asesinó a su hermano. Ahora, Génesis capítulo 4 no nos dice cómo lo mató. Algunos ponen dibujos de agarrar una piedra y se la avienta. Otros dicen que agarró un garrote, un hueso, lo que sea, y con eso lo dio. Juan nos da, yo me fui para atrás, porque Juan utiliza un verbo para asesinar, que ese verbo nada más se vuelve a ocupar en Apocalipsis. Y ese verbo significa degollar. En otras palabras, agarró algo filoso y le cortó la garganta. Eso, hermanos, es una muerte violenta. No es le doy un golpe y ya, sino es una muerte que inmediatamente la sangre sale disparada. Y es tremendo el asunto, porque cuando se sacrificaban a los animales, los degollaban. Era sacrificar un animal inocente, y en ese aspecto dice la Biblia que la sangre de Caín demanda justicia. Así que el asesinato de Abel fue un asesinato violento. Tal vez tú digas, qué bueno que este primer punto no se me aplica. Es decir, que yo nunca voy a matar de manera violenta a alguien. Gracias a Dios, la única manera de hacer eso es amar al prójimo. El contrarrestar esos impulsos que llevan a las personas a matar a alguien de manera violenta es amar al prójimo. Ahora, la historia de Ucrania es bien compleja. Es historia de siglos donde diferentes gobiernos, diferentes imperios se han levantado para subyugar a ese pueblo como a muchos otros pueblos. Y Ucrania siempre ha estado al borde del sometimiento. Y ahorita con las redes sociales es impresionante ver cada testimonio, cada video, cada cosa
Yo el otro día estaba viendo un video de un hombre que está agarrando un rifle, algo no muy sofisticado. No era una metralleta, no era algo de alto poder, pero estaba con lágrimas despidiéndose de su esposa y de su niña. Y le estaba diciendo, es que tengo que salir a defender a nuestro país. Yo creo que muchas personas que es impresionante ver en las calles hombres y mujeres civiles que los están entrenando para defenderse y para ser como especies de guerrilleros, de terroristas en las calles contra los soldados rusos y todo esto. ¿Se teme una masacre? Sí, se teme una masacre. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no hay amor al prójimo. Porque hay, ¿qué le puedo quitar? ¿Qué puedo yo imponer? ¿Cómo puedo mi poder prevalecer? ¿Qué puedo yo hacer? Como decía Irene hace rato en la clase, muchas veces las injusticias y las cosas corruptas es, ¿qué puedo yo obtener de ti? ¿Qué te puedo yo quitar? ¿Qué puedo yo recibir? O como los niños estudiaron acerca de los ladrones, los rateros, como decía Sebastián, de que asaltaron a ese hombre, le robaron sus cosas. ¿Por qué? Porque dijeron, lo que tú tienes, yo lo quiero. Y muchas veces con el afán de yo querer, yo mato. O uno mata. Uno mata. Estas son acciones que Dios las prohibió desde un principio en sus mandamientos. No matarás. No matarás porque dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y todo aquel que derrame sangre que de seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios, su sangre también será derramada. Wow, una manera de parar esos instintos, esos deseos de matar, es decir, si tú matas, a ti te van a matar. En otras palabras, lo que siembres, eso vas a cosechar. Y es triste eso, es muy triste eso. ¿Y por qué? Porque los pensamientos y las motivaciones del maligno es matar. Dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y a diferencia del ladrón, Cristo viene para dar vida y vida en abundancia. Y a veces, ¿por qué no disfrutamos la vida de Dios? Porque estamos queriendo ver cómo podemos matar a otros. Y aquí hay de dos, o tengo la vida de Dios o tengo la muerte. Si tengo la vida de Dios, voy a poder amar al prójimo. Si no tengo la vida de Dios, voy a desear muerte, y como decía otro comentarista, mi vida va a oler a tumba. Mi vida va a oler a panteón, mi vida va a oler a muerte en ese aspecto. Así que podemos en un momento dado decir, qué bueno que esto no se aplica a mi vida. Pero el amor al prójimo sigue avanzando. Y en segundo lugar, Juan nos dice lo siguiente: el disfrutar la vida de Dios nos mueve a amar al prójimo y no a odiarlo, no a tener resentimientos contra el prójimo. Ahora, leyendo la Biblia, y estoy enfatizando mucho en la Biblia, porque tenemos que ver todo en el contexto, dice que no hay mucha diferencia entre odiar y matar. Normalmente un asesinato empieza con odio. Cuando habla la Biblia de odio, está hablando de una actitud, está hablando de algo que está dentro de uno, de algo invisible, de algo todavía no de acción. Pero esa motivación de odiar me puede empujar y llevar a matar, a asesinar. El Señor en el Evangelio de Juan nos recuerda esto, el Señor Jesucristo. Dice, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo.
Ustedes son hijos de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre quieren hacer. Y luego agrega, él ha sido homicida desde el principio. Y cuando dice desde el principio es desde Génesis. Él ha sido homicida, él ha robado vidas, él ha quitado vidas. Su deseo es destruir. Él nunca va a complacer a sus seguidores. Su deseo es destructivo. El deseo de Dios es vida. Así que el versículo 13 nos dice, así que amados hermanos, no se sorprendan si el mundo los odia. Ahora, acuérdense lo que Juan está diciendo en el versículo 12. ¿Por qué mató Caín a Abel? Porque las obras de él eran malas, eran perversas. Las de Abel eran buenas, correctas. Y aquí viene algo doloroso, hermanos. Si nosotros vamos a amar, la gente nos va a odiar. Si nosotros vamos a servir, si nosotros vamos a hacer el bien a la gente, siempre nos vamos a topar con gente que nos va a querer perjudicar. Y eso es sutil y eso es peligroso porque eso nos puede llevar a decir, no, antes cuando no era cristiano me iba mejor. Cuando yo hacía lo que quería me iba bien. Y ahora desde que he decidido portarme bien y agradar a Dios me está lloviendo. La gente está abusando de mí, la gente está aprovechándose de mí. ¿Y saben qué? Eso va a pasar. Eso va a pasar. ¿Por qué? Dice, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran buenas, las de Abel, y las de Caín eran malas. Siempre el mal va a odiar al bien. Siempre. Porque el bien evidencia lo corrupto, evidencia lo malo. Yo estaba orando y entendiendo la lucha de Jesús con esta nueva ruta. Porque si él hace lo correcto, Jesús Gómez, nuestro amigo, corrijo para los que nos están viendo, tenemos un amigo que se llama Jesús también, y él nos pedía oración por su trabajo, porque en el trabajo donde él está, hay una ruta de los trailers, de los troqueros, que se puede prestar para engañar, para robar y para mentir, para hacer cosas. Y él como cristiano, él quiere hacer lo correcto. Y él dice, oren por mí, por sabiduría, porque mucha gente me va a odiar. Mucha gente se va a enojar conmigo. Mucha gente me va a querer perjudicar por eso, ¿no? Y eso pasa, no nada más en ese trabajo, sino en cualquier lugar donde tú decidas hacer lo bueno, hacer lo correcto. Siempre te vas a topar con personas que te van a odiar porque haces lo correcto, porque haces lo bueno. ¿Por qué? Porque va a haber esa lucha entre la simiente de la serpiente, la descendencia del diablo, los hijos del diablo, contra los hijos de Dios. Siempre va a haber eso. Y tú y yo vamos a enfrentar esa tentación de amo, o mejor me uno a los que odian. Me uno a aquellos que se la pasan criticando, envidiando, chismeando, juzgando, para que a mí no me la apliquen. Y es tremendo eso porque muchas veces es más fácil hacer eso. Unirme con la corriente para que conmigo no se metan. Y tú y yo enfrentamos eso. Tú y yo enfrentamos esa tentación. Pero si decidimos amar al prójimo, entonces, dice la Biblia, nos vamos a alejar del odio. Nos mueve a amar al prójimo y no al odio en ese aspecto. Así que vean una situación. Por un lado, gente que nos va a odiar por hacer lo correcto, pero la otra tentación que tú y yo podemos enfrentar es odiarnos entre nosotros. Ahora, ¿puede pasar eso? Dice que en los que somos hijos de Dios no puede pasar. Pero acuérdense que Dios permite que el trigo se mezcle con la cizaña. Y siempre va a haber gente
que te va a desear un mal. Aún gente religiosa. Acuérdense de una situación. La gente religiosa en el tiempo de Jesús dice que llegó un momento en que dijeron, si lo dejamos con vida, Él va a arrastrar a toda la nación. Tenemos que cortarlo. Y desde esa ocasión dice que la gente religiosa planeó matar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, buscaban ocasión para matarle. ¿Por qué? Porque sus obras eran buenas. Porque Él venía a hacer el bien y porque Él dice que entregó su vida hasta el final por amor al prójimo. Así que tengamos cuidado con esta segunda tentación de que empecemos a enojarnos contra nuestros hermanos. Decía el canto, ¿cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Dios no oye, Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no quiere que nos enojemos con otro de la familia de Dios. No, Dios no quiere. Pero tampoco quiere que nos enojemos o estemos resentidos con otras personas, inclusive que no sean de la familia de Dios, pero que son nuestro prójimo, que nos rodean, que están cerca de nosotros. Y si decimos amarlos, entonces tenemos que examinar nuestras motivaciones. Y el odio, el resentimiento, la amargura es algo que está dentro de nosotros. Que si no la trabajamos, en casos extremos pueden llevar a lo que decía el primer punto, al homicidio. Así que cuidemos de esto. Y tal vez tú digas, ay, qué bueno que ni el primer punto ni el segundo punto se aplica a mí. No hemos terminado. El tercer pensamiento que les quiero dejar es que el disfrutar la vida de Dios nos mueve a la gratitud por haber pasado de muerte a vida. El haber pasado de una simiente a la otra, el haber pasado de ser hijo de Dios, hijo del diablo, a ser hijo de Dios, nos debe de llevar al agradecimiento. Vean lo que dice versículos 14 al 16. Si amamos a nuestros hermanos creyentes, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. Todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. Conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Esto ya es más profundo, ya no está hablando de homicidios, ya no está hablando de odio, de sentimientos o emociones, está hablando de acciones de parte nuestra. Dice, si amas a los hermanos, debes de estar dispuesto a entregar tu vida. Esto es tremendo, porque entregar nuestra vida no significa necesariamente que te tengas que suicidar o que tengas que hacer que te maten, sino es darte. Hay otro himno que dice que la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Entonces el amar es darte, es entregarte a la humanidad, y con eso es seguir el ejemplo de Jesucristo. Y cuando hablamos de darte, es que por un tiempo o en un momento se te ilumina el entendimiento y digas, yo ya no vivo para mí, o yo ya no debo de seguir viviendo para mí y para mis gustos. Yo debo de ver por los demás. Debo de ver cómo están los demás. Antes de pensar cómo amanecí hoy, debo ver cómo amaneció mi hermano, cómo amaneció mi hermana, cómo están. Desde el domingo pasado no los veo. ¿Cómo les está yendo? ¿Cómo les están pasando? Lo último que me enteré es que estaban batallando con esto. Debo de investigar, debo de saber
es darme, pero esto nos debe llevar a la gratitud de decir, wow, si me estoy preocupando por los otros, es que tengo vida. Tengo vida. He pasado de muerte a vida, porque si no me preocupan los demás, dice Juan, sigo en muerte, permanezco en la muerte. Y esto nos debe de llevar a ver dónde están nuestras prioridades y dónde están nuestros valores. ¿Realmente estamos amando al prójimo? ¿Realmente la vida de Jesucristo está fluyendo en nosotros? ¿O nada más de lejos estoy viendo las luchas de nuestros hermanos? Estoy viendo lo que cada uno está pasando, o si realmente me acerco. Yo a veces pienso que uno no se acerca porque uno dice, ay, si me acerco me voy a comprometer. Si me acerco me va a tener que contar, y el que me cuente no me va a dejar tranquilo, no me va a dejar a gusto, no me va a dejar contento, y después le voy a tener que volver a preguntar, oye, ¿cómo le hiciste? Oye. O también me puede llevar a preguntar, ¿qué necesitas? Y el hecho de que yo pregunte, ¿qué necesitas?, puede llevar a la otra persona, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes, necesito tu tiempo, necesito tus oraciones, necesito muchas cosas que uno pudiera en un momento dado necesitar. Pero esto nos debe de llevar a las gratitudes en ese aspecto de honrar y glorificar al Señor, de que ahora tenemos vida. Por último, el último pensamiento que les quiero dejar, y es doloroso esto, el disfrutar la vida de Dios nos mueve a amar al prójimo y a no serle indiferente. Hermanos, ser indiferente es escuchar necesidades y decir, a mí no me corresponde, a mí no me toca. Mientras no mencione mi nombre, yo no me meto. Ser indiferente es voltear el rostro a las necesidades de lo que nos rodea. Y tristemente, la cultura en la que vivimos, una cultura tan individualista, tan personal, tan privada, nos lleva a pensar primero mi vida, luego mi vida, después mi vida y al final mi vida. No tanto, ¿qué con nosotros? ¿Qué con nosotros? Hay mucha gente que nos está necesitando, ¿no? Es muy interesante en las redes sociales que de repente uno pone orar por Ucrania y después sale un mexicano por ahí, ¿no? También por México. Bueno, sí, hay que orar por México también, ¿no? Y hay que orar por Afganistán. Sí, hay que orar por Afganistán. Luego nos dicen, hay que orar por todo el mundo. Pues sí, hay que orar por todo el mundo, ¿no? Uno pone orar por Ucrania porque ahorita es el foco que puede desatar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Pero un amigo de México dice, ay, siempre estás pensando en el extranjero. Digo, no, estoy pensando en los lugares que necesitan de nuestras oraciones, pero México, siempre estamos orando por México y por sus necesidades, ¿no? Al menos en la iglesia oramos 3 veces a la semana como iglesia, y ya en lo personal pues uno ora todos los días por el país de donde uno procede o que uno ama en ese aspecto, pero muchas veces el nacionalismo nos puede llevar a nada más orar por la gente que amamos y no orar por los demás, ¿no? Entonces, ser indiferente. Vean lo que dice versículos 17 y 18. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, y es muy interesante cómo Juan empieza este pasaje, esta sección, con el término amados, con el término hermanos, y con el término hijos. Les habla con mucho cariño a sus hermanos, dice,
Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Y yo pienso que ahí sí es un problema de todos. Tal vez tú digas, bueno, yo no cometo homicidio. Tal vez tú digas, yo no almaceno resentimiento ni odio en mi corazón. Pero tal vez lo que hacemos, como el sacerdote de la historia del buen samaritano o el levita en la historia del buen samaritano, dice que pasan de largo. O sea, en otras palabras, son indiferentes. Y qué tremendo que un extranjero, un samaritano, extiende su mano al necesitado. Eso es no ser indiferente, aunque nos divida la raza o aunque sea diferente la raza, podemos amar al prójimo. Y ese es amar al prójimo. Dice el Señor Jesucristo, ¿quién fue el prójimo en esta historia? Y el religioso le dice al Señor, no le dice el samaritano, no, le da cosa decir samaritano, dice aquel que tuvo misericordia de él. Dice, bueno, pues haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Para terminar, hermanos, el amor cristiano se manifiesta en la práctica y no en las palabras. Se manifiesta en las buenas acciones hacia los que nos rodean. Y aunque no nos caigan muy bien, o aunque tengamos resentimientos o dolor hacia ellos, como lo tuvo José con sus hermanos. José los vio en necesidad y tuvo misericordia, manifestó su amor para con ellos. Aunque sus vidas no nos atraigan, debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó hasta la muerte por nosotros. Con esto, hermanos, concluimos los mensajes de febrero que tiene que ver con el amor al prójimo y que debe ser un punto importante en nuestra vida como iglesia. Sí, adorar a Dios, amar al prójimo. En marzo vamos a estar viendo alcanzar al mundo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su ayuda, porque esto tiene que ser sobrenatural. Necesitamos la ayuda del Señor para poder amar como Él quiere que amemos. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, aquí estamos. Y te pedimos perdón, Señor, porque tal vez no hemos matado a alguien, ni le odiamos a tal grado de quererlo muerto, verlo muerto. Pero tal vez, o seguramente, hemos sido indiferentes. No nos ha importado y no hemos querido saber de su vida ni de sus necesidades. Señor, ayúdanos a amar como tú amas. Y te pedimos tu ayuda porque por nosotros mismos no podemos. Pero gracias, Señor, porque hemos pasado de muerte a vida para ahora poder disfrutar tu vida, la vida de Dios y no la del maligno. Gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Permite que no vuelva a ti vacía. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a honrarte con ello, bendito Señor, y a amar a aquellos que son hechos a tu imagen y semejanza. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas con gratitud. Amén, Padre Santo.